Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Conflicto. Estallar en Flor Livingstone Daisy. ¡Jack! El joven de cabello rojo erizado, el 10º luchador del Instituto Negro LeWolf, Boniface Place, el mago del infierno aullador, alias Vulcano, lanzó un grito terrible mientras una poderosa explosión corría por el escenario hacia Jules von Riesfeld. Los anillos de fuego que Jules había desatado fueron tragados enteros, apagados y esparcidos por el campo. TCH. Chasqueó su lengua con fastidio mientras se movía para esquivar su ataque, pero la ola de calor que le siguió fue suficiente para chamuscar su carne. Pensar que su poder de fuego supera al mío. Es bastante raro que dos luchadores tan igualados y con habilidades tan similares se enfrenten de esta manera, pero estamos finalmente cerca del final del 7º combate de este cuarto asalto. El escenario es prácticamente un mar de llamas, gracias a los esfuerzos combinados de nuestros dos contendientes, un verdadero infierno. Bueno, debe hacer mucho calor ahí abajo. Dudo que alguno de ellos sea capaz de aguantar mucho más tiempo. La propia Jules sabía la verdad de esas palabras. Si ella o su oponente lograban dar un golpe directo al otro, si ella seguía poniendo todo lo que tenía para saltar con este calor, con su cuerpo lleno de sudor, era solo cuestión de tiempo hasta que se desplomara por deshidratación, por lo que no quería nada más que poner fin a este combate lo antes posible. Pero eso era más fácil de decir que de hacer. Ah, esto es lo que hay, Gluenrose. No puedo tener suficiente de este calor agitado. Boniface podía estar sudando tan profusamente como ella, pero a diferencia de Jules, se emocionaba cada vez más a medida que la temperatura subía. Estaba parado a más de 10 metros de ella, pero su voz era tan fuerte que parecía como si estuviera gritando directamente a sus oídos. Cielos. No solo tengo que soportar este calor, sino que también tengo que lidiar con este tipo. La habilidad de su oponente para manipular las llamas era muy similar a la suya, aunque el número de técnicas que él tenía a su disposición no parecía compararse con la gran variedad de la suya. Sin embargo, por muy simples que fueran, la fuerza bruta de sus ataques parecía crecer en intensidad a medida que se volvía más y más frenético. Página. En otras palabras, su poder de fuego seguía aumentando a medida que se esforzaba. Además de eso, sus frecuentes rugidos también aumentaban en volumen y eran sin duda el origen de su alias, el mago del infierno aullador. Gluenrose. Está claro para mí que eres la usuaria más fuerte de la llama en Asterisk. Boniface declaró, señalando con el dedo. Así que, al derribarte aquí, me quedaré con ese título para mí. Su rostro era un retrato viviente de la sangre caliente. Este alboroto era típico de los estudiantes de LeWolf, pero al mismo tiempo, su franqueza era decididamente única entre sus compañeros. En cualquier caso, el hecho de que todavía estuviera en pie era un testimonio de su habilidad y destreza. Jules había luchado contra varios compañeros usuarios de la llama en el pasado, pero ninguno al nivel de su oponente actual. El usuario más fuerte de la llama, No recuerdo haber aceptado ese título, y tampoco me importa mucho. Estoy dispuesta a dártelo, si lo quieres tanto, dijo Jules mientras un par de alas de fuego tomaban forma detrás de ella. Pero tendrás que darme este combate a cambio, Vulcanus. No lo creo. En LeWolf, tomamos lo que queremos a través de la victoria. Este combate es mío. Raug. En ese momento, Boniface dirigió otra ráfaga de llamas hacia ella mientras se elevaba en el aire, pero el ataque se extendió. Ambos se sentían más cómodos luchando a larga distancia, pero como resultado de eso, el escenario se había convertido en un páramo abrasador, sin que ninguno de los dos saliera victorioso. Sería una locura seguir luchando la misma guerra de desgaste, lo que significaba. Estalla en Flor, Ansuri en Multiflus. Mientras bajaba la Novaspaine, una fila perfecta de 8 escudos en llamas apareció ante ella. Te volaré a ti y a todas tus defensas. ¡Aaaaaug! Boniface, flexionando los dos brazos, lanzó un rugido tan fuerte que no habría sido una sorpresa que se le rompiera la garganta, y al hacerlo,
desató un remolino de llamas más grande que cualquier cosa que Jules hubiera visto durante su combate. La increíble cantidad de energía contenida en esa explosión debe haber estado a la par de uno de los luxes hechos a medida de Saya. Florece. Pero antes de que ese vórtice pudiera alcanzar a Jules, alineó el patrón de unión de su maná y prane con las 6 unidades de Surek Lux. Como resultado, su poder destructivo se amplificó enormemente, aunque solo temporalmente. Sus escudos de llama se expandieron hasta casi triplicar su tamaño anterior. El ataque de Bonifaz los golpeó repetidamente, cuando ¡au! El flujo de mana se rompió cuando su oponente atravesó su quinto escudo, causando que todos ellos desaparecieran repentinamente. Ahora te tengo. Jules se lanzó hacia adelante, golpeando con su espada mientras pasaba por delante de su enemigo. Las alas de fuego se derritieron cuando llegó a un suave aterrizaje. La voz automatizada comenzó a sonar desde el escudo de la escuela, cuando ¡maldita sea! El grito de desesperación de Bonifaz ahogó todo lo demás. Uf. Solo después de ducharse para lavar el sudor y la suciedad que se pegaban a su cuerpo y sentarse en el borde de la cama vestida con nada más que su ropa interior, Jules pudo respirar un suspiro de alivio. El presidente del Consejo Estudiantil de Gallardworth lo describió como un Dante con múltiples personalidades. Nunca había visto un caso así antes, tampoco. ¿Cómo llamó a su habilidad? ¿Invencibilidad? Tal vez sea un poco exagerado, pero su fuerza definitivamente va más allá de lo normal. Estoy deseando ver cómo los otros participantes planean tratar con él. La ventana aérea que había dejado abierta al lado de la sala estaba emitiendo un programa especial que cubría la fiesta. El locutor y comentarista parecía presentar a los distintos concursantes que habían llegado al torneo principal. Y a continuación, en la cuarta y última ronda, del bloque oeste, tenemos a la número 5 de la Academia Seidoukan, Julis Alexia von Riesfeld. De Rose es una astrigue de primera clase que también aspira a ganar un gran slam esta vez, y una princesa de buena fe para empezar. Cada vez que la veo pelear, parece cada vez más asombrosa. Jules, secándose el pelo con una toalla mientras veía aparecer su propia foto en la ventana aérea, apagó el programa con asco. Dame un respiro. No puedo ver esto. Pero aún así, incapaz de librarse de la profunda aprensión que se había apoderado de ella, se encontró arrojando su toalla hacia la ventana aérea, ahora cerrada. Lo sabía, pero solo estaba descargando su ira. La figura que vio en el espejo de su escritorio, recogiendo su pelo suelto y mojado, era prácticamente una extraña. Realmente. ¿Quién se supone que eres? Se rió con autodesprecio, apretando su cara con una mano. La diferencia puede haber sido menor, pero la cara que la miraba no era la de alguien que había ganado todos sus combates hasta ahora. Tampoco era la cara de la persona que había visto en la ventana hace un momento. Pensé que las cosas iban demasiado bien. Ella había navegado hacia la victoria en sus 3 combates durante las preliminares. Además de eso, habiendo llegado al torneo principal, había logrado salir victoriosa sin sufrir ninguna lesión grave, aunque el combate de la cuarta ronda de hoy había sido difícil. Dado que tantos individuos extraordinariamente poderosos habían entrado en el Involus de este año, era justo decir que Jules había sido increíblemente afortunado hasta ahora. Pero a pesar de todo eso, no se sentía afortunada. Por supuesto, no podía decir que no estaba feliz de ganar sus combates. No podía darse el lujo de perder si iba a alcanzar su meta, si iba a llegar a Orfelia. De acuerdo con los últimos torneos, había sido asignada a un bloque diferente al de Orfelia. Eso significaba que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a ella a menos que ambas llegaran al campeonato. También en el bloque de Orfelia, estaban Saya y las 2 marionetas autónomas de Ayekant, y quizás la más importante, Sylvia Lineheim, la subcampeona del anterior Lindbolus. No importa cuán segura parezca ser la corona de Orfelia, ella iba a enfrentarse a algunos oponentes particularmente fuertes. Pero, ¿qué hago si Orfelia pierde ante uno de ellos? Si eso sucediera, los planes de Orfelia, no, los planes de quien quiera que Orfelia haya hablado, sin duda serían impulsados. Jules no podía permitir que ocurriera una situación tan grave. Dicho esto, la probabilidad de que la propia Jules perdiera antes de llegar al campeonato era mucho mayor. Después de todo, su oponente en la siguiente ronda era Xiao Weigu.
Si intentaba pensar en ello racionalmente, sabía que tenía pocas posibilidades de ganar. Y aunque lograra pasar, siquiera hasta las semifinales, la persona con la que más se enfrentaría sería Ag. Presionó su puño contra su pecho, como para contener sus emociones. Lo inevitable se acercaba más con cada combate que ganaba, quería gritar desesperadamente. Tal vez, consideró, las cosas serían más fáciles si se atreviera a gritar como Bonifaz lo hizo al final del combate. No, eso no ayudará. Este no era el tipo de predicamento que se podía resolver con lágrimas. No importaba el curso de acción que eligiera, la tragedia sería inevitable. Tal y como estaban las cosas. Todo lo que podía hacer era elegir la opción que le pareciera menos mala desde su propia posición. Y en este momento, eso significaba avanzar hasta el campeonato y matar a Orfelia con sus propias manos. Si estaba siendo honesta consigo misma, quería una forma diferente de arreglar esto, y estaba dispuesta a seguir dudando hasta el final. Aún así, se había preparado para lo peor si llegaba el momento. Jules estaba dispuesta a renunciar a todo, pero ¿realmente sería capaz de seguir adelante con esto? Tal vez, pensó, sería mejor revelar todo lo que sabía a la guardia de la ciudad, o incluso a Claudia, y dejar que otros lo manejaran. Pero si las personas de las que Orfelia le había hablado eran serias, incluso las fundaciones empresariales integradas probablemente no serían capaces de detenerlas. Esas personas ya se habían preparado para todos esos resultados y sin duda habían preparado cualquier número de planes de contingencia. Jules no sabía quiénes estaban involucrados en su plan, ni tenía idea de cuáles eran sus motivos, ni ningún sentido del verdadero tamaño o poder de su organización. Todo lo que sabía era que estaban tratando de utilizar a Orfelia para lograr sus propios fines y que la propia Orfelia no tenía la voluntad de desafiarlos, aunque Jules tenía algunas dudas al respecto. Después de todo, Orfelia ya se estaba resistiendo informándole de las cosas en primer lugar, y sin duda tenía algún otro plan en mente. Aún así, Jules era la única persona fuera de la organización que conocía su plan. Ella sola. Siendo así, tenía la responsabilidad y el deber de hacer todo lo que pudiera. Haría lo mismo en mi situación, estoy segura, dijo con una débil sonrisa mientras pensaba en su compañero más fiable. También se abría camino a través del Involus con la necesidad de conseguir la victoria. Después de todo, el fracaso para ella significaba perder la vida de su hermana. Jules no había oído los detalles de lo que le había pasado a Haruka, pero ella supo de inmediato que la razón por la que Hayato no se lo había dicho era porque no quería que se viera envuelta en ello. Sabía que Haruka había puesto fin a una gigantesca conspiración hace varios años. También sabía que los cómplices de ese grupo seguían acechando en las sombras incluso ahora. No era difícil deducir que lo más probable era que hubiera una conexión entre las dos situaciones. Dada su limitada información, no podía hacer otra cosa que especular, aunque sospechaba que la organización era la misma de la que Orfelia le había hablado, o bien que estaba estrechamente afiliada a ella. Al menos, Jules los vio a ambos de la misma manera. Si ella compartía lo que sabía con Hayato y los otros, había muchas posibilidades de que fuera suficiente para exponer rápidamente su identidad de una vez por todas. Y aún así no había nada que pudiera hacer al respecto. Orfelia le había advertido que no le dijera a nadie más lo que le habían dicho, y Jules la conocía lo suficientemente bien como para saber que no era una amenaza vacía. Bueno, parece que Claudia y Kirin están haciendo un movimiento, así que tal vez no necesiten lo que yo sé. Sus preciosos amigos. A diferencia de los de Lieseltania, o, mejor dicho, del orfanato, sus amigos aquí en Asterisk eran personas con las que podía luchar hombro con hombro, camaradas que siempre la apoyaban. Seguramente serían capaces de encontrar una manera de ayudar a Hayato. Puede que se distanciara un poco de ellos, pero ella creía de todo corazón. Así que, solo necesito cuidar lo que está frente a mí, paso a paso, murmuró mientras giraba la cabeza, tocando su móvil y abriendo una ventana aérea. El día de mañana se celebraba la ronda 5. Tenía que hacer todo lo posible para prepararse para ello. La Academia Seidokan le había proporcionado cierta cantidad de datos sobre su oponente. Ya tenía una idea general de su estilo de batalla y sus tácticas, pero sería prudente leer cada pizca de información para aumentar sus probabilidades de victoria. Las cosas no han estado tan mal hasta ahora, así que, ¿por qué tuvo que ser Agun Seikun?